Bueno, buenas tardes a todos los que nos estáis escuchando desde España, desde Europa y buenos días a todos los que nos escucháis desde Latinoamérica. Bienvenidos a un nuevo webinar de los que organizamos conjuntamente Luis Vilanova y tecnowebinars.com. Yo soy Daniel y estaré coordinando y moderando el webinar de hoy. Ya sabéis, tenemos una presentación por parte de Luis de aproximadamente 40-45 minutos y posteriormente os animamos a participar en el debate en la mesa de preguntas. Podréis participar levantando la mano. O escribiendo en el chat. El webinar se está grabando y bueno, pues todos aquellos que lo queráis lo podéis revisitar posteriormente. Tenemos a Luis Vilanova desde Valencia, ¿no, Luis? Hola, sí, ¿qué tal? Aquí desde Valencia, España. ¿Cómo estamos? Te escuchamos perfectamente, Luis. Todo tuyo, nos vemos en la rueda de preguntas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues nada, como siempre, agradecer tanto a Webinars como a todos los que estáis asistiendo al evento. Básicamente hoy vamos a tratar un tema muy importante desde mi punto de vista y que cada día más las empresas lo están exigiendo o se están adaptando y luego veremos un poco algunos casos reales. Yo voy a tratar de que la Luis, explicación... ¿Sí? Luis, una cosa, Sí. estamos viendo la pantalla de las notas. Recuerda, Ah, no sé vale. si tienes varias pantallas. Sí, no, bueno, espera un segundito, disculpar, ¿eh? En principio no, bueno, pues En lo vamos a hacer con... en GoToWebinar, si quieres. Sí, ¿Solo tienes una pantalla? sí, ahora sí. A ver, Pero no pasa nada. dale a la presentación a ver si se ve. Ahí abajo, ahí, ahí donde la había dado antes. Sí, Ah, pues no sí, no, no entiendo. pasa nada, Vale, ¿eh? vale, pues ponlo Nada, de la no otra pasa nada, forma lo hacemos... porque se ve Exacto, la... así se ve perfectamente. Vale. Bueno, pues básicamente quiero hoy compartir con vosotros algunas cuestiones. No voy a ser muy teórico, voy a ser muy práctico para que veáis en el mundo real cómo afecta esto a las empresas, por qué se está pidiendo este estándar que ya lleva muchos años en vigor y no solo porque sea un estándar de seguridad de la información, como ahora hablaremos, una norma, una ISO, sino que realmente impacta en el negocio, ¿no? O sea, ayuda a que los procesos de la empresa pues puedan ser mejores en algunos aspectos que ahora vamos a ir comentando. Bueno, básicamente me voy a pasar rápidamente esto. Vamos a hablar de la ISO 27001 desde un punto de vista muy práctico y hablaremos de la ISO 27017 solamente porque sabéis que es una ampliación de la 27001 orientada a todo lo que sea aplicaciones web en cloud, ¿no? Apps en cloud, web en cloud, ¿no? Luego hablaremos de algún ejemplo. Vamos a ir al punto, yo creo que más interesante, uno de los más interesantes de esta presentación, que son escenarios reales, donde podemos ver cómo afecta la 27001. Veremos qué es la 27002, como los puntos de control que tenemos que teniendo en cuenta para intentar cumplir la 27001. No basta con la 27002, pero es un apoyo. Veremos cómo una empresa puede adoptar o conseguir el sello de la norma ISO 27001, simplemente por encima. Hablaremos de todo, muy importante este punto a día de hoy, de la gestión del riesgo. Básicamente, ahora todo el mundo utilizamos apps, todo el mundo utilizamos webs y claramente todo lo que está expuesto a Internet pues está expuesto a peligros, a riesgos, ¿no? Y este punto es un corazón, es el corazón desde mi punto de vista de la 27001, ¿no? Por eso le he dedicado un apartadito. Y luego vamos a ver una herramienta de alta productividad para poner en marcha la ISO 27001 en nuestra empresa, ¿de acuerdo? La ISO 27001, como cualquier ISO, tiene mucha documentación y, claro, es inviable desde mi punto de vista empezar a adaptar una parte de la empresa o un scope, un alcance, como ahora veremos, si no tengo una herramienta de gestión que me permite, pues, por ejemplo, tener un documento que explique cómo hacemos las copias de seguridad. Pues por poner un ejemplo, ¿no? Con su versión, quién lo aprobó, con evidencias de que hacemos las copias de seguridad. Ese es un pequeñito ejemplo, ¿no?, de lo que esta herramienta nos va a permitir. Yo todas las auditorías que hago, ahora hablaremos en varios sentidos, utilizo esta herramienta porque para mí es de mucha utilidad, ¿no? Luis, Bueno, sí, última cosa. Minimiza el panel de control de GoToWebinar. vale, perfecto. No sé por qué lo estamos Eh, viendo. Ahí vale, está, pues me lo perfecto. llevo aquí abajo y ya está. Ya no te Muy molesto bien. más.
Nada, no te preocupes. Para los que no me conocéis, que ya he participado en varios webinars, básicamente, bueno, pues llevo 20 años en auditoría y consultoría. Soy auditor CISA por ISACA, que sabéis que es una certificación con valor internacional. Como auditor, estoy formado en 27001 por SGS, otra de las grandes empresas de auditoría, y en ISO 27017 por BSI. Bueno, soy máster en ciberseguridad por Deloitte, bueno, y otras sellos que tampoco vamos a entrar, simplemente para que lo sepáis, ¿vale? Bueno, otra cuestión, bueno, aquí resumo, ¿no? Un poco alguna de las cuestiones que he comentado antes. La información es el activo más importante de una organización. Esto parece que es una frase sacada de un azucarillo, pero es cierto, ¿no? O sea, la información que tiene una empresa, dependiendo incluso del sector, puede ser absolutamente vital. Yo trabajo mucho en varios sectores, pues por ejemplo en el sector de abogacía, con abogados, con bufete de abogados, con jueces, con peritaje y juicios. Trabajo mucho en el sector sanidad, en el sector de clínicas, médicos, recetas privadas. Trabajo mucho en el sector del juego online, donde imaginaros la importancia de la información que se está gestionando en estos sistemas, ¿no? Bueno, es un punto que todos más o menos lo tenemos más o menos claro, ¿no? Hay multitud de riesgos, que ahora luego vamos a ir viendo cómo se gestionan estos riesgos, cómo se tienen en cuenta, que afectan obviamente a todos los sistemas que exponemos a Internet. Toda empresa cada día más tiene soluciones en Internet. Sabéis que con esto del COVID, pues todos nos hemos puesto a trabajar desde casa, o desde el despacho pero en remoto, con aplicaciones de multimedia, con vídeos, con conference, con sistemas de ficheros en remoto, con aplicaciones cloud SaaS que hemos ido contratando, etcétera, etcétera, ¿no? Y cada día más, pues esto es un riesgo, ¿no? Para la organización que tiene distribuido lo que antes tenía centralizado o en su propia empresa. Básicamente lo que he dicho ahí es que cuando una empresa expone sus sistemas a Internet, tanto trabajadores, colaboradores, clientes, proveedores, terceras entidades, abrimos la puerta de nuestros sistemas de información a riesgos nuevos que antes no teníamos en la empresa. La ISO 27001, yo creo que es muy importante que entendáis que realmente no está pensada en sí para ser solamente una solución que nos ayuda a la gestión de la seguridad de la empresa, sino que además nos ayuda a mejorar nuestros procedimientos de negocio. Y esto es importante porque ahora lo vais a ver cómo algunos puntos se van a ver muy afectados y desde mi punto de vista muy positivo. Algunas empresas cuando hemos terminado en adaptarla dicen, oye, qué bien porque ahora por lo menos sé que tengo una gestión de incidencias que me ayuda a tener control de lo que ocurre en mi empresa, o una gestión del cambio de software, porque somos una empresa que desarrolla software que antes no la teníamos como lo tenemos ahora, y ahora me ayuda a controlar lo que pasa con mi equipo de desarrollo, cómo pasamos nuevas versiones a la nube, etcétera, etcétera. O sea, mejoramos la forma de trabajo de la empresa. Quedaros con esto, ¿vale? Después, 3 puntos clave de la 27001. Le llamamos CDI en auditoría, como los coches, ¿no? CDI. Bueno, en español, ¿no? En inglés otra nomenclatura, pero básicamente la 27001 nos ayuda a asegurar la confidencialidad de nuestra información, nos ayuda a mantener unos niveles de disponibilidad de nuestros sistemas. Imaginémonos que desarrollamos una aplicación en la nube que nos van contratando diferentes clientes, pues los clientes van a querer tener esos sistemas disponibles, ¿no? Es decir, yo voy a querer que ya que te estoy contratando y te estoy pagando por usar tu software, este software me garantice una disponibilidad. Pues la 27001 me ayuda a este punto. La integridad, fundamental, como ahora veremos en algunos escenarios reales, que creo que os va a gustar bastante. ¿Cómo aseguro, por ejemplo, que una receta médica que me han hecho una prescripción por un sistema en la nube, como esa receta médica no va a ser alterada durante el paso del tiempo y lo que hoy se me recetó para una gripe, mañana voy a poder consultarlo y va a ser exactamente igual, ¿no? Eso se refiere a la integridad de la información. Y otros, pues como la trazabilidad, es decir, saber qué ocurre en cada momento de mis sistemas, la identidad, saber, por ejemplo, en el caso de una prescripción médica, saber que el médico es realmente un médico y además está habilitado para ello, ¿no? Eso es un ejemplo, ¿no? O saber que el usuario que me está atendiendo a la otra parte de la nube es realmente quien yo creo que es. Y un punto muy importante que muchas veces es tedioso para la empresa, todo el tema de RGPD o GRPD, como queramos nombrar, de protección de datos.
La 27001, luego lo vamos a ver, cómo nos ayuda a cumplir el 70% de la GRPD. O sea, yo adapto mi empresa a la 27001 y ya por sí estoy cumpliendo en torno a un 70% de lo que nos pide el reglamento de protección de datos. Y muy importante, la 27001 también me va a ayudar al cumplimiento de cualquier otro marco legal, porque entra dentro de las competencias de la 27000. Vamos a ver algunos escenarios para que nos situemos cómo afecta en la práctica. Como os decía, quiero que esto sea muy práctico. Vamos a entender la telemedicina. Qué mejor ejemplo en los momentos que nos encontramos con el COVID, ¿no? O sea, la telemedicina en el sector en el cual yo estoy haciendo muchas auditorías es un entorno que se ha puesto la comunicación médico-paciente digitalmente en efervescencia, ¿no? O sea, la telemedicina, receta médica, la atención primaria, a través de WhatsApp, a través de Skype, a través de cualquier aplicación de las que existen, están verticalizadas para que el médico pueda atender a un paciente. Entendamos la complejidad que puede llegar a tener este aspecto respecto de la seguridad informática, ¿no? Ahora lo vamos a ir viendo en algunos casos reales. El marco legal es suficientemente amplio y complejo como para que realmente necesitemos algo que nos asegure que la aplicación que yo estoy utilizando va a ser confidencial con mi información. Mi información va a ser íntegra, ¿no? Las recetas que me firmen van a estar siempre firmadas y además no alteradas. Bueno, en España además existe una homologación específica de receta médica privada, que yo soy auditor, y que digamos que el 70% es 27001. Muchas de ellas, no los he dicho, muchas veces cuando vamos a optar a una homologación, por ejemplo, la de la receta médica privada electrónica en España, muchas de estas homologaciones, sellos de calidad de sistemas informáticos, se basan en un 60, 70, 80% en la 27001. Porque al final lo que hacen es, oye, controlas tus copias de seguridad, controlas tus usuarios y contraseñas, controlas la seguridad de tus sistemas, controlas tu control de malware. O sea, hay un espectro muy común con la 27001, ¿no? Esto que os quede, o sea, que realmente además, si optáis por incorporar la 27001 en vuestra empresa, va a hacer que mañana, si optáis a un sello, a unas ayudas, muchas veces en los pliegos, de un proyecto, se oferta este proyecto para que las empresas ofrezcan sus propuestas. Muchas veces se pide y que tenga un SGSI, el Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, que es básicamente un 27001. O sea, que muchas veces es también un requisito para optar a una homologación, a un proyecto, etcétera. ¿De acuerdo? Y por supuesto, como he dicho antes, cada día más los clientes, algunas de las auditorías que yo estoy haciendo, no es para que la empresa obtenga el sello de calidad. No, es simplemente para demostrarle a un tercero que realmente tiene un sistema de gestión de la seguridad de la información basado en la 27001. O sea, cumple con sus procesos y sus normas, pero no ha optado por el sello, ¿vale? Esto es importante, la diferencia. Una empresa puede decir, oye, Luis, yo quiero adaptarme a la 27001 y el sello, ya buscaré una ENOR, ya buscaré un SGS, ya buscaré una empresa que venga a hacerme la auditoría final para darme la... Pero mi importancia es tener los procesos adaptados al sistema de gestión de sistemas de información, ¿vale? Dicho este paréntesis, en la telemedicina, imaginémonos un escenario, ¿no? Donde yo soy atendido, como ha pasado mucho en estos meses pasados y sigue ocurriendo porque no hemos superado aún la pandemia, ni mucho menos, sigo siendo atendido por WhatsApp, por Zoom, Skype, teléfono, como decimos aquí, ¿no? Imaginémonos que soy atendido por cualquiera de las herramientas anteriores y a la otra parte hay una persona que dice que es mi médico. Y además, probablemente no le estoy viendo la cara. Y a lo mejor es un médico que me han recomendado o es un médico que yo he encontrado por internet, o sea, que no es mi médico habitual. ¿Cómo aseguramos, por ejemplo, la privacidad de esa conversación? ¿Cómo aseguramos la protección de datos? ¿Cómo aseguramos que esa información que va a quedar registrada en ese WhatsApp, en ese sistema de mensajería, en ese sistema de videoconferencia, va a ser privada? No se va a divulgar a ninguna tercera parte. Bien, lo normal es que no utilicemos, no debería de ser, no debería ser el canal, un WhatsApp, un Zoom, un Skype, para este tipo de atención. Lo normal es que utilicemos una aplicación de telemedicina. ¿Por qué? Porque que al menos me asegure que el sistema de autenticación ha controlado que este médico es un médico de verdad. Un médico puede estar incluso no habilitado para ejercer.
Pues eso sería un poco una parte de esta homologación que hablábamos antes. Aquí en la ISO 27001, ¿qué afectaría? Pues sistemas de autenticación, cómo se autentica el médico en la aplicación para demostrarme a mí que es realmente quién es y que es médico y que está autenticado en un colegio oficial de médicos, cómo sé qué rol tiene, cómo sé que estamos cumpliendo la normativa legal, GRPD, cómo sabemos que los procesos del proveedor son seguros, es decir, que la aplicación a la cual yo estoy accediendo es segura, cómo sabemos que mi contrato con este médico o con esta plataforma es segura, ¿no? Y claramente estaríamos en riesgos, que lo pone abajo, riesgos de privacidad y protección de datos, ¿no? Si yo estuviera utilizando alguna aplicación que WhatsApp, Zoom, Skype no lo cumple, ¿vale? Entonces, estamos en una situación de inseguridad e ilegalidad, que obviamente por la situación que se ha dado, pues los médicos han optado. Yo no digo que esté bien o que esté mal, solamente digo que con la legalidad y el marco y la seguridad de la información, esto no cumple un mínimo de seguridad, ¿de acuerdo? Otro escenario, imaginémonos que estoy utilizando una aplicación informática en la nube que me atiende un médico y me está recetando 2 o 3 medicamentos. Esto me manda un PDF a mi email y me dice los medicamentos y la posología que tengo que recibir. ¿Dónde está mi receta informática para que yo la vuelva a consultar? ¿Dónde se ha guardado? ¿En qué sistema se ha guardado esta receta? Yo no tengo ni idea de dónde está. ¿Cómo puedo volver a solicitarla si me están atendiendo por WhatsApp? A lo mejor ese teléfono de WhatsApp ya ni existe cuando dentro de 6 meses quiera volver a consultar mi receta. Entendamos, ¿no? Un poco la complejidad de esto. ¿Cómo si ha cambiado incluso el ordenador, ¿no? Para atenderme? ¿Cómo demostrar que me prescribió esa dosis? ¿Cómo decir que realmente no había otras cuestiones en curso? Y es mucho más peligroso. Las recetas sabéis que tienen que estar firmadas. Existe el concepto de firma digital. ¿Cómo sé que esa firma digital es válida? Bueno, pues todo esto, la 27001 nos ayuda a solucionarlo. Aquí he notado algunas cosas, hay muchas otras, ¿no? Pero la ISO 27001 se preocupa de los certificados digitales, o sea, que el médico o la aplicación me esté firmando la receta con un certificado digital seguro, que me garantiza que esa receta no va a ser alterada en ningún momento, me garantiza que habrán copias de seguridad, porque ese sistema, si tiene la 27001 o al menos ha adoptado esos procesos, tendrá sistemas de copias de seguridad, políticas de copias de seguridad seguras. Estaremos ante criptografía asimétrica, que básicamente lo que me viene a decir es que la información que yo he intercambiado desde mi ordenador como paciente al ordenador servidor del médico es segura y no puede ser interceptada o alterada en esa comunicación, y además se preocupa que el médico y el paciente, y no solo el médico y el paciente, el médico y el proveedor de la solución de software, el proveedor de software y sus proveedores a su vez, están dentro siempre de unos contratos, cláusulas legales de privacidad, confidencialidad, no divulgación, bueno, una serie de cosas legales que a mí me están asegurando que estoy con un sistema seguro, ¿no? Todo esto me lo va a cubrir la 27001. Empezamos a entender el por qué los clientes, que es lo que me ocurre cuando vienen clientes a mí, me dicen, proveedores a mí, sobre todo proveedores, me dicen, oye Luis, yo tengo una solución informática que tal cliente me está pidiendo o exigiendo que esté adaptado a la 27001, a veces ni siquiera que tenga el sello, ¿no? Pero que sí que esté adaptado. ¿Vale? Esto está clarísimo en este escenario de dónde está mi receta, le he llamado, ¿no? ¿Afectaría a qué? Pues afectaría a la integridad, que me asegure la 27001, si yo cumplo los puntos que he puesto antes, me va a garantizar de alguna manera la integridad de mi receta y de mis alergias y de mis enfermedades que se haya notado en esa solución informática. Y también a la disponibilidad, porque a lo mejor dentro de un año yo quiero saber qué se me recetó. Otro escenario muy típico, ¿no? Con esto de los ataques de hackers, etcétera. Hombre, si en su momento, ¿no? Zoom estuvo en el foco por ser hackeada de todas las muchas conversaciones que se produjeron. Sería cómo puedo estar seguro que estas recetas no se van a publicar sin mi consentimiento, o al menos los sistemas donde se han almacenado estas recetas médicas son seguros. ¿Cómo de seguro están los sistemas informáticos del médico que me ha atendido? ¿Cómo puedo protegerme frente a ciberataques de mi información? ¿Cómo sé que incluso mi historial médico no es accedido por terceras personas sin mi consentimiento?
Pues todas estas preguntas la ISO 27001 me lo va a garantizar, o por lo menos me va a aumentar el nivel suficientemente para que yo pueda estar bastante tranquilo. Es decir, que existan procedimientos de seguridad de la información, que se gestione la ciberseguridad de estos procesos o de este software, que haya una gestión de incidentes segura, o sea, es decir, que esta solución informática que ha utilizado el médico para atenderme, sabemos que si mañana tiene un intento de ataque, pues va a tener un sistema que va a notar la incidencia, se va a preocupar de estudiar el alcance de lo que ha impactado, va a buscar soluciones para mitigar lo que ha ocurrido y va a poner mejoras para que esto no vuelva a ocurrir. Pues, por ejemplo, hacking ético anual, ¿no? Es decir, una vez al año, 6 meses, hacer un hacking ético externo que me diga, que me ayude a aumentar la seguridad de mi sistema. Esto está en las cláusulas 18 que luego veremos. Log de acciones. Oye, pues de alguna manera el software sabemos que va a registrar todo lo que pasa en el sistema. Si mañana alguien intenta hacer login como médico 3 veces o 4 intentando averiguar la contraseña, pues el sistema va a registrar todo lo que está pasando, ¿no? Y bueno, y políticas de desarrollo seguro. Me va a garantizar o me va a ayudar a que la empresa partner que ha desarrollado este software trabaja de una forma segura, que controla, por ejemplo, que las versiones de los binarios que hay en los servidores son las que salieron de producción y son las que se testaron y son las que están homologadas para poder hacer funcionar este sistema. Bueno, pues todo esto me lo garantizaría o me ayudaría a mejorarlo mucho la 27001. ¿Y qué afectaría? A la confidencialidad, ¿vale? Entre otras cosas, pero bueno, a la confidencialidad de mi información de recetas. Último escenario de la telemedicina. Oye, dentro de 3 años necesito urgentemente acceder a una receta que hace 3 años me hicieron una prescripción. ¿Dónde está este sistema? ¿Me la dieron por WhatsApp? Y que si ese WhatsApp ya no existe. Esto no puede ser, lo entendamos, ¿no? O sea, puede ser ahora un mecanismo de urgencia para salir del COVID, pero tiene que ser un sistema seguro. Además, accedo al portal y ya no está operativo. ¿Qué ha pasado con mis recetas? Bueno, un poco en la 27001 tenemos contratos, tenemos un marco legal, gestión de activos, que luego hablaremos, y también lo que es la continuidad dentro del plan de continuidad de negocio. Oye, que cuando yo vaya a acceder al sistema como usuario, funcione, ¿no? Lo que llamamos 24/7, es decir, que no esté caído cada, pues, no sé, el 20% del tiempo. Ya sabéis que normalmente la disponibilidad suele ser del 99, tal por ciento, ¿no? Pues esto también habla de la disponibilidad y del compliance, que no me voy a entrar en el compliance, pero bueno, toda la parte legal. Vemos un poco como bueno, es verdad, había un punto más que era, oye, ¿qué pasa si entra un virus en el sistema? Pues la 27001 me ayuda a todo el tema de asegurar que la empresa tiene firewall, políticas de malware, controles de acceso, gestiones de incidentes que hemos hablado antes, cifrado de la información, en este caso doble autenticación del médico, porque lógicamente estamos hablando de nivel de información muy confidencial y, bueno, pues afectaría la disponibilidad, confidencialidad y compliance, ¿no? Nos cambiamos de sector, nos vamos a lo que es, bueno, apuestas online. Sabéis que los slots de apuestas online son pequeños juegos que se ubican en Internet, generalmente en casinos, pues no sé, Bet365, William Hill, Codere, bueno, hay muchos casinos de juegos online generalmente orientados a la apuesta deportiva, generalmente. ¿Qué te ofrecen? Además de la apuesta deportiva, te ofrecen pues jugar a pequeños slots de premios, ¿no? En este caso, bueno, yo trabajo en este tipo de auditoría que está en España sometido a un Real Decreto, en UK a otro, en Italia a otro, en Francia a otro. Dependiendo del país hay un tipo de auditoría, pero todos los tipos de auditoría, como os decía antes, tienen un núcleo común, que es el SGSI, el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información, que al final se basa en la 27001. El de España adopta la 27001 en unos puntos concretos. Imaginémonos un 70% de la 27001. El de UK va un paso más, adaptará un 80%. O sea, digamos que la 27001 yo sería como un comodín. O sea, yo me adapto a la 27001 y sé que voy a tener ventajas para conseguir homologaciones, para conseguir pliegos, para conseguir clientes, para mejorar mis procesos, ¿no? Es un marco de trabajo. Los juegos online tienen una cosa muy curiosa, ¿no? Básicamente, yo cuelgo mi juego, los casinos optan a mi juego y además mi juego se integra con pasarelas de pago. Se integra dentro de un casino, ¿no?
Y obviamente la seguridad y privacidad del jugador es tremenda. O sea, no podemos jugárnosla, valga la redundancia, a que la información del cliente, del jugador, salga pública. Hablamos de confidencialidad, hablamos de integridad. Imaginémonos que mi juego dice que se te otorga un premio y la transacción no termina y no acaba dándole el premio al jugador. Esto no puede ser, ¿no? Y además el acceso seguro, que nadie juegue con mi cuenta de usuario. Todo esto la 27001 nos va a ayudar. Lo mismo que antes. Aquí comento alguna serie de escenarios muy interesantes. Por ejemplo, oye, el servidor de mi juego ha caído. Esto no puede ser. Imaginémonos que el casino está publicitando mi juego, el usuario va a intentar entrar y no funciona. Esto, la 27001, me ayuda a través de contratos, SLAs, planes de continuidad de negocio, gestión de las operaciones, procedimientos de gestión de incidencias, roles en la empresa, me va a ayudar a mejorar mi nivel de disponibilidad. ¿Vale? Está clarísimo este ejemplo, ¿no? Caso real, tengo un cliente que estamos justo ahora mismo homologándole en UK, en varios países. Escenario 2. Oye, un hacker ha intentado o ha utilizado o explotado las vulnerabilidades de nuestro sistema. Los servidores de juegos de slots y de otros juegos online obviamente están expuestos en Internet y un hacker podría conseguir acceso o intentarlo, este acceso a nuestros servidores y extraer copias de nuestras bases de datos, ¿por qué no? La 27001 en el punto 18.1, no me acuerdo, nos obliga a hacer anualmente hacking ético o pruebas de pentesting. De manera que la empresa que opta por adaptarse a la 27001 periódicamente está pidiendo a un tercero objetivo e independiente que intente entrar en sus sistemas para que le reporte qué vulnerabilidades tiene. Además, se preocupa de malware, de medidas de seguridad perimetrales, de seguridades en el entorno de despliegue. Por ejemplo, si yo he desplegado una versión de tal juego y he desplegado un binario, yo estoy obligado a monitorizar y controlar que ese binario no cambia y no se introduce un malware en mi binario. Esto es un punto de control de la 27001. Claro, imaginémonos, ¿no? Este punto de control afecta a cualquier sector, a cualquier negocio. No hace falta que sea juego online. Por supuesto, recetas médicas, por supuesto, si yo tengo un CRM en Internet o un RP o lo que sea, ¿no? Contratos también, obviamente, y bueno, todo lo que hemos hablado. Por supuesto, estaríamos dentro del entorno de la confidencialidad y de la integridad. Otro escenario de los juegos y de apuestas online. Oye, el casino, en estos casos, el casino suele tener, o sea, si yo desarrollo un juego y le digo, mira, toma mi juego y públicalo en tu casino. El casino tiene un back office dentro de mis servidores como proveedor de juego online que consulta las estadísticas de sus usuarios, cómo están accediendo a mi juego. Oye, y si la empresa, el casino, no puede acceder a su back office, se llama back office, ¿no? No puede ver sus estadísticas, si sus usuarios cuánto están apostando en mi juego, etcétera, etcétera, ¿qué ocurre, no? Pues bueno, o al revés. Oye, un casino competencia le suplanta la identidad para entrar en mi juego y ver cuánto se está apostando en este casino en mi juego, ¿no? Para eso requerimos doble autenticación, ¿no? El control de acceso, doble autenticación, fuerza de contraseñas, rotación de contraseñas, log y eventos, contratos. Todo esto nos ayuda a la 27001. Si os fijáis, volvemos a lo mismo. Estoy hablando de cosas muy comunes, muy lógicas para cualquier aplicación de software, sobre todo que estés puesta en la nube, ¿no? Esto nos afecta obviamente a la confidencialidad, ¿no? Si hablamos de que nadie entre en el nombre de otro en un back office. Por ejemplo, la salida no amistosa a un empleado que esté desarrollando juegos online. Esto también afecta a cualquier empresa que tenga desarrolladores o usuarios normales, no tienen por qué ser desarrolladores. La 27001 se preocupa de las políticas de entrada, salida de recursos humanos, entre otras cosas. Se preocupa del control de accesos, de recuperar los activos, de cerrar los accesos, de revisar periódicamente que no hay ningún usuario que tiene más acceso o menos del debido, que cuando un trabajador cambia de rol dentro de la empresa, pues esto se gestione. A lo mejor deja de tener permisos en cierta aplicación para tenerlos en otra, ¿vale? Esto puede afectar sobre todo a los contratos y a la confidencialidad.
Muy bien. Entonces, claro, si yo no tengo una información, no tengo un sistema de gestión de seguridad de la información basado en la 27001, pues probablemente mi transformación digital será insegura, pero también es ilegal. Es que esto es importante, ¿no? O sea, hablamos de inseguridad e ilegalidad. Y esto no es alarmista, es así y ya está. Quiero decir, o sea, si yo no tengo acuerdos o cláusulas con mis trabajadores o con mis proveedores o todo lo que os he comentado en esos casos reales, realmente estoy en una situación de ilegalidad y más allá, que no lo he puesto, de indefensión. Muy preocupante este tema de indefensión, porque si alguien roba mi base de datos y yo no me he preocupado por meter medidas de seguridad de cara a un juicio, yo estoy absolutamente indefenso. O sea, me podrían acusar de que yo no me he preocupado por la seguridad de mis sistemas de información, ¿no? Bueno, aquí lo que os he puesto, una parrafada, pero básicamente viene a decir lo que os he dicho. Estamos ante un gran problema que abarca políticas, personas, contratos, leyes, sistemas, procedimientos, arquitectura de sistemas, medidas de seguridad, ciberseguridad, desarrollo, metodología de desarrollos, RGPD, compliance. Entendemos claramente que esto no es del departamento de informática, ¿no? Esto ya lo hemos superado. O sea, esto abarca a toda la organización y a la dirección en primer lugar. O sea, la dirección es clave en esto. O sea, la dirección tiene que involucrarse no solo para decir esto es fundamental y es estratégico, sino que además tiene que poner los recursos. Un ejemplo muy tonto y muy fácil. En una empresa que estoy auditando, hay que preocuparse del malware. Una solución para el malware es poner un antivirus en los equipos con procedimientos de firma actualizados y con una consola central donde yo rápidamente, con un sistema de alertas, puedo ver si ha habido algún intento de malware, se ha instalado algún software que tenga algún producto malicioso, o incluso puedo cerrar el acceso a páginas blacklist, ¿no? Pues claro, si eso vale, no voy a entrar en unos pocos de cientos de euros, la dirección tiene que tener un presupuesto para poner esto en marcha. Si no, no puedo cumplir esto, ¿vale? Un poco, imaginemos, ¿no? Hasta la inversión económica, ¿vale? Por tanto, ¿hablamos de tecnología o de gestión de negocio? Pues hablamos de las dos cosas, claramente, ¿no? No es del departamento de informática. El departamento de informática tiene un gran trabajo, pero no es solo de ellos, tiene gran parte del resto. Por tanto, estamos hablando de un SGSI, que lo hemos hablado antes, y SMS o SGSI es lo mismo. ISMS es en inglés y SGSI más en español, ¿no? SGSI, factor estratégico, ¿vale? Que es la ISO 27001, vamos a hablar ahora. ¿Y qué diferencia hay entre la 271 y la 2717? Pero voy a pasar por encima porque ahora iremos a una cosa muy chula que os voy a enseñar. La definición, bueno, básicamente no voy a entrar, esto es una definición de AENOR, pero que sepáis que es un sistema de gestión que nos va a ayudar a cumplir con toda la seguridad de la información en todas sus facetas, incluido el marco legal, incluido el compliance, incluido los sistemas, incluido el malware, ¿vale? Un poco esto. Y la última frase que hay ahí en esa diapositiva parece que está dejada ahí suelta, pero es súper importante. Es el primer punto el que pone permitir certificar un alcance o scope. Cuando yo voy a decir me quiero adaptar a la 27001, ya veré si luego opto al sello. O cuando yo contrato, por ejemplo, Google o Azure o a, yo que sé, AWS o cualquier, perdonad que nombre estos grandes, pero a cualquier otro que tenga ese sello que tenéis ahí, de la 27001, no quiere decir que cumplan la 27001 en todo lo que hace Google, que a lo mejor sí. Yo la verdad es que lo desconozco si lo cumple en todo. Pero lo cumple en una cosa muy concreta. Por ejemplo, imaginémonos que lo cumple para Gmail, para todo lo que es la gestión del correo electrónico. Pues dentro de sus líneas de negocio, Google podría decir, dentro de todas mis líneas de negocio y productos, yo solo digo que cumplo la 27001 en el Gmail. Punto. Esto es muy importante porque cuando una empresa, si yo digo, no, yo estoy utilizando una solución que la empresa ya está en la 27001. Sí, pero a lo mejor la empresa cumple la 27001 para un CRM que vende, pero para el ERP que tú has contratado, no. O sea, el SGSI tiene un alcance. A lo mejor el alcance que tú tienes que pedirle, a lo mejor tú como cliente dices, oye, yo quiero pedir que esta solución de ERP
cumpla la 27001. Y el cliente me dice, no te preocupes, viene el comercial, ¿no? No te preocupes. Tengo muchos amigos comerciales, no lo digo por eso. No te preocupes que mi empresa cumple, claro que sí, la 27001. Ya, pero lo cumples en el RP, que es lo que yo te voy a contratar, ¿vale? Y al revés, cuando yo quiero cumplir, yo tengo una empresa de desarrollo, soy un partner y voy a desarrollar un software o tengo un software desarrollado y me pide un cliente, a lo mejor, oye, quiero que me asegures que tú cumples con la 27001. No me tengo que preocupar de cumplir la 27001, por ejemplo, para la gestión de nóminas del empleado. Si mis empleados, yo tengo unos sistemas de nóminas con mis empleados, a lo mejor no tienen nada que ver con la solución de CRM que estoy ofreciendo a mis clientes en la web. No tienen nada que ver. Y por tanto, estamos hablando de unos activos, de unos recursos totalmente diferentes. Y yo puedo optar a cumplir la 27001 para un alcance de mi negocio. Esto es muy importante, ¿no? Ahora estoy con una empresa de desarrollo, bueno, ubicada por la zona de Cataluña, que estamos definiendo el alcance y yo lo que les digo, el alcance más simple posible, dentro de la lógica. Vamos a cubrir los procesos, recursos, activos que cubren lo que tú estás ofreciendo en ese tipo de servicio. ¿De acuerdo? Si tú estás ofreciendo otros servicios que no tienen ninguna intersección con lo que estás ofreciendo en este servicio, no necesitamos introducirlo, ¿vale? En este alcance. Con lo cual, facilitamos un poco la puesta en marcha de la 27001. Esto se llama alcance y es súper importante, ¿no? Lo estáis viendo ya, ¿vale? Bueno, creo que me habré explicado. Luego, si queréis, me hacéis alguna pregunta. Vale, obviamente es estratégico, como ya he dicho antes. Ayuda a la mejora continua. Me va a obligar a mejorar mi forma de trabajo. Ya no valdrá con que el programador sube una versión de su software que lo ha sacado desarrollado con su Visual Studio o con su PHP tal y lo sube porque ya está. No, ya no vale eso. Hay que tener un workflow de aprobación, de pruebas y de también, ¿por qué no?, tener un procedimiento para volver hacia atrás si ese software que he subido no funciona bien, ¿vale? Entonces, al final, bueno, afecta a la visión que los clientes también tienen de nuestra organización. Eso es súper importante y lo va a ser cada día más, ¿eh? O sea, esto os lo aseguro, recordarlo, el día que digáis, ¿qué razón tenía Luis? Cada día esto se va a pedir más porque los clientes van a decir, oye, yo quiero utilizar un software que me garantice que mi información es privacidad, que tiene privacidad. Y no solo que me lo metan en una cláusula del contrato. ¿Y qué me van a pedir? Pues un EGSI, ¿vale? Probablemente algunos de vosotros ya os están pidiendo esto. En todos los sectores. Tenía un cliente que trabajaba para Volkswagen, que fabrica piezas de metal y le hicimos la auditoría 27, no para obtener el sello, sino porque Volkswagen le decía, mira, si tú quieres seguir fabricando mis piezas, quiero estar seguro de que la información de contratos, etcétera, que compartimos, cumple con la 27001. O sea, imaginaremos que el alcance ahí era solo el intercambio de información entre cliente, fabricante de piezas de metal y el proveedor, en este caso la Volkswagen, ¿no? RGPD, como decía antes, no, solamente una muestra. Hay un mapeo constante de todos los requisitos de la GDPR con los requisitos de la 27001, sobre todo con los puntos de control que ahora veremos. Hay un mapeo. Si tú cumples el 18.1.4, estás cumpliendo el artículo número 1. Si estás cumpliendo, ¿vale? O sea, si estás cumpliendo el 18.1.4, estás cumpliendo el artículo 3 de la GDPR. O sea, hay un mapeo directo para cumplir la protección de datos. Alcance, como decía, el scope, el contexto, liderazgo. Necesitamos toda la empresa que esté dentro de ese alcance involucrada en el proyecto, porque va a ser un proyecto costoso, como decíamos antes. No va a ser fácil cumplirlo. Planificación, tendremos que hacer análisis de riesgo, oportunidades, que ahora hablaremos. Soporte, tenemos que tener recursos, tenemos que tener competencias, tenemos que tener gente formada, pues por ejemplo, para desplegar una solución malware, anti-malware. Si no, lo tendremos que subcontratar. Concienciación constante a los empleados. Bueno, partes de operación que ahora veremos. Evaluación del desempeño, mejora continua. Por ejemplo, tenemos un anexo A, también llamado 27002, que tiene 114 puntos de control, que ahora iremos viendo con un pelín de practicidad. Por ejemplo, he puesto uno, ¿no? Tú puedes cumplir los 114 puntos de control y no cumples al 100% la 27001, pero sí que ayuda mucho a cumplir la 27001. Es una parte, por así decirlo, de la 27001. Pero tienes que cumplir los 114 que te apliquen
probablemente a lo mejor no te apliquen todos los 114 puntos de control. Depende, ¿de qué depende? Supongo que muchos ya lo estáis viendo, del alcance que yo he definido. Por ejemplo, las copias de seguridad. El punto 12.3.1 es uno de esos 114 puntos de control. A mí me dice que se tomarán y probarán periódicamente copias de seguridad, etcétera, etcétera, etcétera. Y probarán. O sea, yo estaré obligado a restaurar periódicamente para ver que las copias de seguridad se han realizado. ¿Qué tendré que hacer? Evidencias de que yo cumplo con eso. ¿De acuerdo? Seguimos. ¿Cómo me adapto yo a la 27001? Independientemente del sello. ¿Cómo hago para que mi organización, por dónde empiezo, Luis? Muy fácil. Lo primero es tener el apoyo de la dirección. Oye, que entiendan que es la 27001. ¿Dónde vamos a mejorar? ¿Por qué involucrarse? ¿Por qué embarcarse en este proyecto que cada día más se va a pedir en todas las relaciones cliente-proveedor? ¿Por qué? Porque cada día más la información es digital y está expuesta en Internet, básicamente. La definición del alcance es el segundo punto, ya lo hemos dicho. Definir en qué parte de mi empresa voy a certificar o voy a adaptarla a la 27001. Inventario de activos, muy importante. Si yo ya he dicho que voy a intentar adaptar mi línea de negocio de mi solución CRM que ofrezco a mis clientes, pues haré un inventario de activos de todo lo que afecta a esa línea de negocio. Recursos humanos entran dentro de los inventarios de activos. Por supuesto, desarrollo de software, sistemas, servicios, servidores, arquitectura, CPDs, contratos, RGPD, DNS, certificados. Todo ese inventario de activos que está dentro o que da soporte de esa definición de alcance. Después pasamos a la definición de aplicabilidad junto con el 5. Es decir, oye, de los 114 puntos de control, ¿cuáles me afectan? Análisis de riesgos. Oye, ¿qué riesgos tengo aquí? ¿Qué riesgos afectan a mi línea de negocio? Ahora hablaremos del análisis de riesgo porque es súper importante. Bueno, implantación de medidas, otras cuestiones, y si quiero tener el sello a partir del punto 8, que venga Enor, que venga SGS o que venga quien sea para darme el sello. ¿De acuerdo? La 27017 simplemente quiero nombrarla porque es una ampliación de la 27001 que incluye ciertas cláusulas cambiadas o mejoradas para incluir cosas que nos encontramos en el cloud. O sea, son 44 controles que se modifican o se añaden para responder a necesidades que cada día más tenemos en soluciones cloud, que no teníamos cuando teníamos nuestro CPD, nuestro cliente servidor, nuestra solución on-premise y no hablábamos del cloud. Aquí he puesto un ejemplo, ¿de acuerdo? De esos 44, por ejemplo, ¿qué ocurre cuando yo dejo de utilizar una solución en la nube? O sea, yo he contratado un CRM durante 4 años, está en la nube y ahora me voy a otro CRM, cambio de CRM, por ejemplo, ¿no? Pues, claro, me tendré que preocupar que mis datos, mi proveedor de Cloud CRM anterior, los elimine previa volcado, copia de seguridad, etcétera. Bueno, pues esto es un punto de control de los muchos que hay, de los 44, que añade la 27017. Es muy importante y además yo creo y apuesto por ello que la 27017 va a ser cada día más importante. ¿De acuerdo? Vale. Además, tendré que definir políticas. Esto estaría al principio de la 27000, aunque lo he puesto aquí. Pues, oye, por ejemplo, garantizar que las contraseñas son seguras. La colaboración de todos es fundamental, tal. Alcance aplicable a todos los usuarios, externos e internos. Objetivo, establecer un estándar para contraseñas fuertes. Aquí he hecho un pequeño resumen. Principios, 8 caracteres, no repetición, complejidad, responsabilidades, resultados. Bueno, esto me lo salto, ¿vale? Evaluación y gestión del riesgo. Esto es absolutamente importantísimo. Yo voy a definir tengo varios, el análisis de riesgos, hay mucho escrito sobre el análisis de riesgos, hay una ISO, que es la 31000, específica, pero básicamente se puede enfocar desde dos enfoques, ¿no? El enfoque de escenarios, que ahora veremos un ejemplo, y el enfoque muy cuantitativo. Lo que tratamos es, oye, ¿qué situaciones, qué cuestiones son probables que me ocurran y qué impacto me van a generar en mi negocio?
En función de eso, voy a poner unas medidas de seguridad. Voy a definir, oye, pues para mí es un riesgo alto y además podría impactar en el negocio más de 50.000 euros o dólares si ocurriera. Bueno, voy a definir los riesgos de mi negocio. Por ejemplo, pérdida, este es un ejemplo de escenario muy resumido. Esto es muy resumido, un ejemplo de escenario, que alguien pierda el smartphone. Oye, pues, ¿qué amenazas? Pues si yo pierdo un portátil, un smartphone, que hayan contraseñas, acceso a los sistemas en ese portátil. ¿Dónde me va a afectar? Sobre todo parece que a la confidencialidad. Puede afectar a otras cosas. La probabilidad, pues, bueno, podría ser alta, depende. ¿A qué impacto? Pues podría ser un impacto medio, dependiendo de cómo tengo yo mi negocio. ¿Cuál es la probabilidad? Entonces, por tanto, este riesgo podría ser alto. Al final, ¿cómo lo trato? Pues yo tengo varias formas de tratar un riesgo, por ejemplo, un escenario de riesgo como este. Puedo reducirlo, puedo no tenerlo, anularlo, puedo transferirlo. Típicamente, pues a veces hay seguros que dicen, bueno, no te preocupes, que te pase esto, firmas un seguro por si te pasa esto, que el seguro responderá. Bueno, ¿qué medidas yo estoy aplicando? Pues ahí estaría aplicando unos puntos de control de la 27001, el 621, las políticas de dispositivos móviles. Bueno, no voy a entrar en esto. Además, si yo aplico esto, a veces aún no estoy asegurando el 100% de que tenga resuelto este riesgo, obviamente, porque hay un riesgo residual, lo que se llama en metodología de riesgos, riesgo residual. Pues digo, oye, el riesgo residual que queda es muy bajo si yo aplico estas cuestiones. ¿Y quién es el responsable? Típicamente el CISO, el responsable de desarrollo, vemos. Bueno, tenemos que tener en cuenta que, claro, si yo quiero embarcarme en esta norma, la documentación que yo voy a necesitar va a ser brutal, ¿no? Porque tengo que tener todo documentado, mis procesos documentados, cómo hago las copias de seguridad, cómo tengo las cláusulas y los contratos, pero tendré que tener una organización de esa documentación, tener borradores y documentos publicados, aprobación de estos documentos, control de versiones, evidencias, ¿no? Por ejemplo, oye, demuéstrame que cómo estás controlando que el binario de tu software que has subido al Apple Store es el que es, o a tu servidor. Demuéstrame que ese binario no ha sido alterado desde que tú lo has subido a tu servidor. Bueno, imaginémonos, ¿no? Necesitamos todo tipo de evidencias documentadas, lógicamente, o acceso a esas documentadas. Enlazada. A veces, oye, no voy a coger un pantallazo, entre comillas, sino que voy a tener un enlace a donde demuestro que realmente estoy haciendo las copias de seguridad, por ejemplo, ¿no? Tener un único lugar. Si yo tengo 18, un Dropbox, un OneDrive, un Gmail Drive, o sea, me voy a morir, ¿no? Si yo tengo la documentación dispersada. Además, ¿cómo la controlo? Si mañana opto a la norma, ¿cómo le voy a decir al auditor dónde tengo la documentación? Se puede hasta duplicar, ¿no? Trabajo en equipo, lo que hemos dicho que esto es muy transversal. ¿Cómo consigo que todo el mundo trabaje en la misma documentación? Y probablemente, que es un poco mi trabajo, ¿cómo le doy un acceso a un auditor externo que me ayude a la implantación, ¿no? De esto? Bueno, yo lo que hago es trabajar en una herramienta que se llama Instant 27001. Podéis utilizar la que queráis. O sea, esto no quiere decir, podéis utilizar la que queráis. ¿Por qué yo recomiendo esta? Porque de las que yo he probado, como consultor y como auditor, es la que más me facilita, la más intuitiva, me da ejemplos de cómo implantar las cosas, me da plantillas ya desarrolladas, me integra con otras ideas, otras soluciones como el Jira para la gestión de incidencias, el Slack para la comunicación constante del equipo. O sea, a mí me ayuda mucho. Yo digo que me reduce el 70% del tiempo de la documentación. Eso es mucho, ¿de acuerdo? Porque ya me da ejemplos que el cliente solo tiene que adaptarlo a lo suyo. Sigue una estructura en árbol y tiene un coste de licencias. Os la voy a enseñar porque quiero que la veáis y porque os va a ayudar más a entender cómo de difícil o cómo de complejo, cómo de tiempo nos va a llevar implantar la 27001. En la pantalla tenéis la página inicial donde en 4 bloques me dice, mira, lo primero que tenemos que hacer es definir el sistema de gestión, pues definir el alcance, la planificación,
la evaluación de riesgos, bueno, toda una serie de cuestiones que hay en la parte izquierda, en el primer punto, perdón. La gestión de riesgos, súper importante, ¿no? Es el punto de evaluación de riesgos, la segunda columna. Luego, ¿cómo trato esos riesgos? Imaginar aquí cada enlace de estos son enlaces, que me navegan a su vez a otra página. Imaginémonos cómo gestionar todo esto si yo no tengo una solución que me ayude a gestionar toda esta documentación. Bueno, es absolutamente imposible, ¿no? Además, esto está en cloud, con lo cual al estar en cloud puedo acceder en teletrabajo, etcétera, etcétera. Y luego el resultado, ¿no? Cómo estas políticas que yo he implantado, estos procedimientos, me sirven. Voy a ir a enseñaros algunas cuestiones que he ido nombrando simplemente para que veáis cómo se haría aquí, ¿no? Pues, por ejemplo, dentro del contexto de la aplicación, pues, ¿cómo definimos la aplicación? Aquí me dice, oye, los requerimientos que tengo que cumplir, me explica cómo tendría que cumplir este punto, me da algunos ejemplos, me dice cómo debo implantarlo, ¿vale? Pues así vamos viendo punto por punto cómo cada punto de la 27001 me va explicando, me da instrucciones, cómo debo implantarlo, etcétera, etcétera. Y además, cómo debo, por ejemplo, este punto, ¿no? El alcance, pues hay que revisarlo anualmente. Pues ya me dice aquí, recuerda revisarlo anualmente. ¿Cómo? Oye, la implementación sigue siendo válida y además aquí puedo explorar archivos y adjuntar, por ejemplo, el acta y definición del alcance que hemos revisado al año, ¿no? O sea, al final es como un super repositorio de documentación que me acelera mi proceso de adaptación a la 27001. Pero me voy a ir a algo pues más chulo, que se revisa fácilmente. El anexo A. Esa ISO 27002 que tiene los 114 puntos de control. Por ejemplo, he nombrado, voy a ir a algunos fáciles, ¿no? Por ejemplo, el 1823, ¿no? Oye, aquí me dice, mira, para la comprobación del cumplimiento técnico. Mira, indica cómo evalúas tu cumplimiento técnico de políticas y estándares. Por ejemplo, tienes que hacer hackinético, pentesting, escaneo automático de vulnerabilidades. O sea, me va explicando yo lo que tengo que hacer y cómo debería hacerlo. Y además, si esto está enlazado con otros documentos, también ya me lo da enlazado. De manera que si mañana voy a optar al sello, yo ya esto ya lo tengo todo enlazado. Si cuando el auditor externo venga y me diga, demuéstrame cómo cumples el 1823, yo aquí tendré los informes de hacking ético, que ya sabéis que los hacking ético me ponen verde, amarillo, rojo en función de las vulnerabilidades que yo detecto, y lo normal es que al final esté todo en verde, ¿no? Pues yo aquí adjuntaré el informe donde no solo he trabajado en el cumplimiento de mi seguridad, de hacking ético, sino además todo está en verde, por ejemplo, ¿no? Pues, bueno, aquí está explicándome todo esto. Criptografía, A10, el punto A10, A10.1, aquí me habla de cómo debo securizar todas las comunicaciones, cómo, por ejemplo, en el 10.1, oye, las firmas tienen que durar máximamente un año, que sean SSL, TLS de 2 años, no está permitido wildcard, bueno, o sea, que al final utilicemos claves de al menos 2048 bits, o sea, te va dando ya tus requerimientos para implantar, ¿de acuerdo? Pues es un poco una herramienta pues muy completa que dentro de todos los controles del anexo A te va explicando, pues por ejemplo, oye, ¿cómo hacemos la gestión de activos? O interesante, ¿cómo, a ver, por ejemplo, algo que sea fácil, ¿cómo hacemos la gestión de la continuidad? Por ejemplo, ¿cómo gestionamos los sistemas redundantes? ¿Tengo sistemas redundantes? Estoy en AWS o en Amazon o en otro sistema, o sea, perdón, o en Azure que me permite balancear sistemas, tener redundancia de bases de datos, ¿vale? Un poco ya me explica con un ejemplo, ¿no? Pues a lo mejor si tienes una sala de servidores, haz esto. Si lo tienes en la nube, haz esto, ¿vale? Un poco cómo gestionar incidentes. Muy importante esto. Hay 2 puntos que nos afectan de manera muy importante, que es
la gestión de incidentes y la gestión del cambio. Yo en mi organización, sabéis que hay una cosa que se llama ITIL, ¿no? Que entre otras cosas me da la gestión de cómo hacer la gestión del cambio en mi empresa y cómo gestionar las incidencias. La 27001 me pide esto, entre otras cosas. Por tanto, me va a ayudar a mejorar mi funcionamiento interno. Sé que al principio va a ser un poco esfuerzo porque tendré que tener un sistema de gestión del cambio donde haya aprobaciones, donde haya comprobaciones de calidad, donde yo cuando suba un desarrollo guarde copia de seguridad de ciertas cuestiones, pero al final acaba y redunda en cuestiones mejores para mi empresa, ¿no? Relaciones con proveedores. ¿Cómo gestionamos los contratos? ¿Qué le pido de seguridad a mis proveedores? ¿De acuerdo? Esto es también una cuestión, pues bueno, bastante importante. El control de acceso, lo hemos hablado antes, ¿no? Oye, ¿cómo gestiono el control de acceso de mis usuarios? ¿Cómo hago el registro y baja de usuarios? ¿Cómo le provisiono el acceso? ¿Cómo le gestiono los privilegios? ¿Cómo gestiono la información secreta que guarda en mis bases de datos? Aquí me lo va explicando todo. Me va poniendo ejemplos de cómo podría hacerlo y además me dice, mira, y tu política de contraseñas podría ser esta, ¿de acuerdo? Bueno, no quiero extenderme excesivamente con esto, pero sobre todo que veáis que es un mundo amplio, ¿no? Es un tema importante, el tema de tener una herramienta como esta, por ejemplo, cómo gestiono la seguridad de mis recursos humanos antes del empleo, durante el empleo, cuando termine el empleo o cambie del puesto de trabajo. Todo esto lo he ido nombrando, ¿no? Claro, estos son temas muy transversales, afecta a cualquier tipo de negocio, ¿no? Por supuesto, a todos los escenarios que os he nombrado. Me bajo para abajo y con esto creo que voy a terminar porque podríamos estar mucho tiempo hablando de esto con dos cosas. Todos los documentos de apoyo, ¿veis? Pues si ya lo tengo, si lo tengo en modo borrador, si tengo declaraciones de aplicabilidad, descripción del alcance, roles, en qué estado está, oye, pues lo tengo en borrador, autorizado. El plan de continuidad de negocio lo tengo en borrador, se está desarrollando. ¿Veis cómo esto me ayuda a implantarlo? Mis políticas, muy importante. Oye, tengo políticas de desarrollo seguro, políticas de privacidad, políticas de contraseñas. Oye, ¿y cuál podría ser una política de contraseñas? Pues aquí me explica un poco cómo podría ser, resumidamente, la política de contraseñas. Yo como empresa lo leeré y diré, vale, se adapta a lo que necesito yo o lo amplío. Yo normalmente lo suelo ampliar con otras cosas que yo añado. Pero bueno, es una plantilla. ¿Y con qué políticas están relacionadas esta? Aquí digamos que tenemos una serie de políticas estándares, ¿no? Que aplican a casi todos los sectores, ¿de acuerdo? Y muy importante, y así con esto, la evaluación de riesgos. Esto es fundamental. Aquí establecemos, lo he hablado antes, establecemos los escenarios. Esta herramienta que yo soy partner de Instant 27001 nos entrega por defecto 36 escenarios de riesgo comunes en casi todos los sectores y negocios. ¿Qué hago yo? Por ejemplo, cuando estamos trabajando con una empresa que desarrolla juegos y apuestas online, pues de esos 36 vemos si hay alguno que por la razón que sea no le aplica, lo eliminamos y además añadimos a través de plantillas riesgos, escenarios de riesgo específicos de ese tipo de alcance o sector, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos, oye, pérdida o vamos a buscar uno, oye, ingeniería social. Pues aquí ya me describe la ingeniería social, un ejemplo de probabilidad, a quién afecta, muy importante esto, ¿eh? Este punto es fundamental, a qué activos afecta este escenario de riesgo, qué opción o decisión he tomado yo para tratar este riesgo. Obviamente yo no puedo eliminar el riesgo de la ingeniería social, voy a intentar reducirlo. ¿Cómo? Aplicando mecanismos de concienciación a los empleados y documentos de procedimientos de cómo trabajar. Una vez pienso, o esto es lo que me dice esta plantilla estándar, yo puedo modificarla si no estoy de acuerdo, o por lo que sea, imaginémonos que yo estoy en un call center, que también tengo otra experiencia ahí, que en una empresa de call center, pues a lo mejor aplicamos más medidas y la exposición residual no es L, sino es M, de tipo medio. Bueno, y aquí un poco la descripción de mis riesgos, ¿de acuerdo? Con esto veo absolutamente
todo lo que se llama el plan de tratamiento de riesgos. Dentro de todos mis escenarios, qué amenazas tengo, qué nivel de riesgo tengo, cómo lo estoy tratando, qué exposición residual queda y quién es el responsable del tratamiento de este riesgo. Bueno, veis un poco cómo afrontar todo esto sin tener una aplicación como esta, pues es meterse es como antes desarrollar un programa metiendo el hola mundo. O sea, ahora ya no se hace eso, se utilizan frameworks o entornos de desarrollo rápido, ¿no? Pues esto es un poco un entorno de desarrollo rápido orientado a la 27001, ¿no? A la seguridad de la información de mi empresa. Voy a terminar, ¿no? Porque aquí hay otras cosas de interés, pero creo que vamos pasados de tiempo. Por ejemplo, el inventario de activos que antes hablábamos, ¿no? Pues aquí ya me viene con una serie de cosas que son comunes en todas las empresas, ¿no? Bueno, diferentes cosas. Termino con esto. Termino con una diapositiva que básicamente lo que nos dice es: necesito la implicación de la dirección. Necesito definir el alcance. No penséis que la 27001 es para toda la empresa, es solo para un área o unos servicios, un alcance dentro de la empresa. Es muy importante, desde mi punto de vista, a no ser que tengáis un experto interno de 27001, optar por un consultor externo que os acompañe. Una herramienta para mí es fundamental. Yo he tenido y he tenido algún caso bueno, que lo he perdido porque les he dicho: yo no me embarco si no tenéis una herramienta que nos guíe. Ya me da igual si es la que yo os ofrezco como partner u otra. Yo me puedo adaptar a otra, pero una hace falta. No nos podemos embarcar en esto sin tener una herramienta, ¿no? Involucrar a todos los afectados y que requiere esfuerzo. La típica pregunta: oye, ¿cuánto tiempo tardo en adaptarme a la 27001? Pues primero necesitas alguien dentro de la empresa, ya no te digo un perfil como el mío que te ayude y una herramienta, sino requiere alguien dentro, típicamente un project manager, que se encargue de todo. Me refiero de coordinar a todas las partes. Por ejemplo, yo les voy dando tareas a las empresas que van haciendo, pero yo no puedo seguirles o perseguirles, debe ser project manager. Creamos los Jira o la aplicación de tareas que queráis y alguien dentro tiene que actuar de coordinador, ¿no? Revisión semanal. Mínimo, diría que 3 meses. Menos de 3 meses, adaptar una empresa o un alcance, mejor dicho, perdón, adaptar un scope. Menos de 3 meses, y esto es un número, ¿eh? O sea, dependerá del tamaño de la empresa, del alcance, de la involucración, mínimo esto, ¿no? O sea, para tener la 27001 mínimamente adaptada con más o menos una calidad. Estoy hablando de empresas que desarrollan software o no multinacionales, ¿no? Hablo de pyme, ¿no? Pequeña y mediana empresa cuando quieren homologarse una cierta área del desarrollo o un producto, o cómo desarrollan un producto y el producto, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Vale? Pues muchas gracias. Yo solamente quedo a vuestra disposición para cualquier pregunta que consideréis interesante hacerme. Muy bien, Luis, muchísimas gracias. Ya tenemos por aquí unas cuantas preguntas. Si queréis intervenir vía micrófono, levantar la mano accionando el iconito levantar la mano del panel de control y entonces os abro el micro. Ya sabéis, levantar la mano accionando el botoncito levantar mano que aparece en el panel de control de GoToWebinar y yo os abro el micro. Bueno, te voy a leer un par de preguntas que me han hecho por aquí. A ver, dice David, dice, el riesgo se define como impacto por probabilidad. ¿Ha aparecido algún desarrollo que modifique esta fórmula, quizá influyendo el riesgo emergente o las señales débiles? No acabo de entender la pregunta, pero le voy a tratar de responderlo rápido y concreto. La gestión del riesgo, efectivamente, es absolutamente un mundo. De hecho, existe la ISO 31000, como he nombrado, la ISO 31000, lo vuelvo a repetir, que es un estándar de cómo gestionar el riesgo en cualquier área de la empresa. La 27001 lo que nos pide es que tengamos una gestión del riesgo que involucre la evaluación, el tratamiento, la mejora continua, cómo procesamos ese riesgo, cómo lo mitigamos. Efectivamente, un riesgo se mide por impacto y probabilidad
y riesgo residual, obviamente, y cómo esto nos afecta en la empresa. El estándar que cojamos para cómo gestionar este riesgo depende ya de nosotros. Además, existen muchos libros escritos, existen metodologías, como decía, metodologías basadas en escenarios, que es la que me gusta a mí. Existen otras metodologías que tratan más de ser muy cuantitativos, poner números a todo para que luego si me sale que esto es un riesgo 8,3, le voy a priorizar más que es un 8,4. Bueno, yo creo que a mí no, yo como soy un tío muy práctico, me gusta más de hablar de categorías de riesgos, alto, medio, bajo, o 5 categorías, ¿no? Muy grave, grave, medio, tal. O sea, intentar categorizarlo, aunque luego lo intentemos cuantificar todo. Efectivamente, el riesgo residual es el riesgo que queda cuando yo he aplicado mi tratamiento de riesgos, que es inevitable. Si yo hablábamos del ejemplo de la ingeniería social, por mucho que yo meta medidas de seguridad, jamás voy a conseguir un cero o sea, anular el riesgo residual, ¿no? Entonces, no sé si lo he respondido, pero yo recomiendo que os leáis algún libro o algunos artículos de la gestión del riesgo, en especial la norma 31.000. Está la 27.005, la ISO 27.005 habla de cómo deberíamos de gestionar los riesgos o tenerlos en cuenta al menos en la 27.001. Pero al final viene a hablar un poco esto, ¿no? O sea, ¿qué enfoque? Lo que os explicaba aquí, ¿no? Aquí a mí me encanta esta herramienta, no sé si se ha notado, y no porque sea partner, sino porque, además, de hecho, soy partner porque opté por ella, porque aposté por ella. Esto es fundamental. O sea, el plan de tratamiento de riesgos. De hecho, el auditor que vaya a venir, si alguna vez opto por obtener el sello de calidad, esto es una de las cosas donde más se va a fijar. Que yo tenga bien identificado todos mis riesgos, y es absolutamente válido que decir que yo me he basado en escenarios. Esos escenarios vienen de mi scope, de mi alcance, de mi definición de activos, y viene de mis reuniones de know-how de mi equipo de negocio y técnico, donde han salido estos escenarios. Esto es absolutamente lógico y aceptado en la industria. Hay otras metodologías mucho más formales, matemáticas. Yo no utilizo esas, ¿vale? Un poco, no sé si lo he respondido, pero básicamente sería un poco esta explicación, Está ¿vale? preguntando, Luis, ¿en qué mail se ponen en contacto contigo? No sé si es el que has enseñado antes, ¿no? Aquí Para lo preguntar tenéis por aquí la en pantalla, herramienta, sobre todo. ISO 27001 @luisvilanova.es, es el mail que yo utilizo para el contacto con todos mis clientes. Yo de verdad, a mí no, o sea, obviamente yo trabajo de esto, pero al final, si tuviera que decir algo, aparte ahora me hace más preguntas, ¿no? Pero esto es una tendencia total. O sea, esto ha venido para quedarse y o sea, cada día más va a ser pedido esto, porque cada día más la transformación digital va a avanzar, ya lo sabemos todos, y cada día más los clientes van a pedir que las empresas, oye, le den mínimamente una seguridad de lo que le están ofreciendo informáticamente, ¿no? Perdonad que me repita en esto, pero es que lo hagáis conmigo, con otros o con quien queráis, pero es hacerlo, porque creo que es importante y reporta en la mejora de vuestra empresa. Además, tú eres perito, perito, uno de los principales peritos informáticos de España y estás muy acostumbrado a ir a juicios, ¿no? Y a demandas judiciales que cada vez tendrán más que Correcto, ver correcto. con servicios digitales. Claro, imaginémonos, por ejemplo, yo tenía un caso real que lo puse en el ejemplo de la otra charla, cuando a una empresa que tiene una solución cloud le roban la base de datos un hacker. Yo trataba de defenderle en juicio, pero yo no podía decir que esta empresa tenía un SGSI y se había preocupado de tener un firewall, condiciones, de tener un hacking ético anual. Yo no podía decir eso en un juicio. Claro, si yo no puedo decirlo, entendamos que el juez, lo que no me quiero ir por esa rama, ¿no? Pero entendamos que ante un conflicto, el juez es una persona, suena mal, ¿no? Es una persona humana como cualquiera de nosotros, que aunque no entienda nada, pero si tiene a un perito que le dice, mire, aunque ha pasado esto, esta empresa se ha preocupado de adaptarse, tiene todo este sistema de seguridad de información que se preocupa, ha implantado este estándar, aunque no tiene el sello, pero se ha preocupado porque yo doy fe con todo esto, con lo cual era inevitable que, oye, un ataque de hacking robara la base de datos.
Si yo no tengo eso, digamos, podemos perder el juicio y la demanda puede ser muy importante para la empresa, ¿no? Pero ya no solo esto, lo que decía antes, cada día más los clientes van a decirle, de acuerdo, yo te contrato, pero necesito esto. A veces empresas dependen de una matriz y la matriz es la que le dice a estas que todo aquello que contraten pues tengan un SGSI, ¿no? Bueno, esto. Ok, a ver, aquí Mark pregunta, dice, ¿el programa tiene ayuda sobre gestión de indicadores y documentación a generar para registrar los datos necesarios de los controles de 27002? El, sí, lo he entendido. Esta pregunta es más fácil. Lo que nos aporta, espera, a ver si puedo hacer un poquito más grande esto para que lo veáis mejor. Espera, un segundo, es que quiero hacerlo un poco más grande. Sí, tranquilo, tranquilo. Que me Ahí está fastidiando. estíralo ahí, Eso ahí es. está. Revisamos un poco para responder a la pregunta. Lo primero que tengo que deciros es que efectivamente los 114 puntos, como ya he dicho, se centran en el anexo A, que es la ISO 27002, básicamente. ¿Qué nos aporta la herramienta? La herramienta nos aporta varias cosas. La herramienta nos aporta, obviamente, lo que hemos hablado, punto por punto. No me voy por las ramas, es que quiero contestarlo con detalle, lo que ha No, preguntado. tranquilo, tenemos todo el tiempo del mundo. Vale, es que no me quiero enrollar. Por ejemplo, el primer punto de los 114 es tener políticas para la seguridad de información. A mí lo que me dice aquí es, me dice, mira Luis, o bueno, mira, cliente, tienes que tener todas estas políticas como mínimo. Y yo te digo, y la herramienta ya me da enlace a todas estas políticas y además esas políticas ya están redactadas con algo que se adaptará a mi alcance a lo mejor a un 80%. Con lo cual solo tengo que completarlo. ¿Vale? Esto por un lado, lo que me presenta la herramienta. Por otro lado, me presenta el estado, si está implantado o no está implantado. Yo puedo aquí poner en progreso, implantado, y luego hacer un seguimiento de este indicador. Puedo decir si me aplica o no este punto de control. Obviamente este aplica a todos. La razón, muy importante, ¿por qué estoy haciendo esto? Porque me afecta a la evaluación de riesgos, quién es el propietario, qué frecuencia tengo que hacer y cómo lo reviso. Y además aquí puedo poner cualquier documento o enlace a otros indicadores que me digan que lo estoy cumpliendo. Esto por un lado. Además, no he querido entrar, pero voy a entrar aquí. Un segundito. A ver. A la declaración de la aplicabilidad. Él me enlaza los 114 puntos del... Perdón, voy a quitar esto. Él me enlaza los 114 puntos de la 27002, el anexo A, me definen mi alcance de aplicabilidad. Esto se llama así, alcance de aplicabilidad. Y me hace un resumen que me va a pedir el auditor. Me dice en qué estado está, si es aplicable, si no es aplicable, en qué estado está, si hablamos de indicadores de este punto. Además, sigo un poquito más, ¿vale? Cuando hablamos del plan de tratamiento de riesgos, que es otra de las piezas fundamentales, también me va a decir dentro de cada... Espera un segundo. También me va a decir dentro de cada riesgo cuáles de estos puntos de control aplican a este tratamiento de riesgos, ¿vale? Y luego además, es que con esto termino, a ver si lo encuentro, un segundito, perdonad, si no os lo explicaré, ya está. Un segundo. Bueno, hay un punto donde podemos ver cómo se cruzan todos, ahora no lo encuentro, cómo se cruzan todos los riesgos con todos los puntos de control de la 27002, ¿no? Los 114. De manera que, bueno, pues tengo aquí una visión global. Ahora no lo estoy encontrando, pero bueno, luego lo busco, ¿vale? Un poco, eso sería todo lo que me da
esta herramienta respecto de los puntos de control. O sea, por ejemplo, yo no sé si iba por el hecho de, imaginémonos, oye, yo quiero controlar que automáticamente, mira, un ejemplo muy fácil. Yo quiero controlar que los binarios que yo he subido al servidor de mi aplicación web son exactamente los que yo he subido y esto se tiene que controlar periódicamente, ¿no? O sea, que no entre un malware y me modifique el binario. Y aquí tener un indicador de que este punto de control que hace referencia al control de versiones de software que tengo en la nube se ha alterado porque ha entrado un malware y me ha cambiado esa versión de ese software y me ha modificado mi binario. Y automáticamente yo quiero que este punto de control relacionado con la operación de esto se ponga no en verde, se ponga en rojo. Eso no lo da por defecto esta aplicación, esta consola, ¿vale? Eso habría que implementarlo. Lo normal sería que yo, claro, pero es otra cosa. Eso generalmente se hace con un cuadro de mandos, pero es otra cosa. Eso en concreto no lo daría. No está pensado para ser un cuadro de mandos de lo que ocurre en el seguimiento de mi cumplimiento de mis puntos de control. Está pensado para que yo diga, oye, ¿cómo se está gestionando en los contratos con los terceros? Así, 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 y yo aquí guardo las evidencias. A lo mejor guardo un enlace a dónde están los contratos y las cláusulas, si hablo de este punto, ¿no? Pero si a un contrato no tiene la cláusula, yo no voy a tener aquí un semáforo que sea verde, amarillo, rojo. Eso no, ¿vale? Hay que ser honestos, eso no. ¿Ok? A no ser, Esta herramienta, a no ser que lo marque un usuario, a no ser que el responsable de contratos, típicamente el compliance officer, pues venga aquí y ponga un semaforito o aquí y ponga rojo y automáticamente esto le mande un indicador a alguien para que lo tenga en cuenta. Pero automáticamente no, ¿vale? te decía Luis que esta herramienta, digamos, lo que es el software como tal, ¿cómo lo comercializáis? O sea, ¿va por número de usuarios, por volumen de documentación? Vale, sí, 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 muy buena pregunta porque además yo la escogí porque me parece económicamente competitiva. Lo primero decir que esta versión en español la hemos sacado hace pocas semanas porque generalmente casi todas las 27.001 se hacen en inglés, casi siempre, ¿vale? Entonces, o en otro idioma, francés, inglés. Generalmente el público español no le importa tenerlo en inglés, porque a veces, pues por lo que sea, te viene un cliente que no está, que no tiene, que no habla español y, oye, pues inglés, pues ya lo tienes en inglés, ¿no? Además, si yo le pido a Ainor o a SGS que me dé la norma, no le preocupa que yo tenga toda la documentación en inglés, ¿correcto? Entonces, lo primero, que está en varios idiomas. Segundo, solamente tiene un precio muy concreto, son 1.995 euros masiva. Ya está. Se paga una vez y no se vuelve a pagar nunca más. Esto está basado en Confluence, que ya sabéis que Confluence integra con Jira, integra con Slack. Bueno, todas las empresas de desarrollo más o menos actuales suelen utilizar este tipo de herramientas. Es totalmente web. Las licencias de Confluence, hay licencias absolutamente gratuitas, que tú te descargas el Confluence, que es como un gestor de contenido, te lo descargas, te lo instalas en tus servidores y ahora te descarga, adquieres nuestro Instant 27001 y lo metes dentro de tu Confluence sin coste de licencias, más que el coste de la primera licencia. Da igual un usuario que 500, no tiene coste, ¿de acuerdo? Por usuario. Y es de por vida, solamente una vez. Por eso creo que es bastante competitivo. Ujú. Bueno, tenemos hasta las 7. Vale, perfecto. Sí, sí, sí. A ver, Rocky Lane o Rocky, bueno, no Rocky algo, ¿vale? Rocky Lane. Si quieres hacer la pregunta vía micrófono, levantas la mano y te abro el micro, ¿eh? Tenemos unos minutos todavía a levantar mano y os abro el micro porque Roquilan ha hecho unas cuantas preguntas. A lo mejor es mejor que las diga directamente vía micro. Bueno, aquí Marc
Pregunta lo siguiente, dice, hablando de gestión del riesgo, ¿conoces el programa Pilar o el programa Mm, Pilar del sí, CCN CERT y qué claro. opinas de él? Claro, muy bien, muy bien. Efectivamente, dentro de las metodologías para gestión y aplicaciones, como os decía, la gestión del riesgo es un mundo. O sea, estamos hablando de una norma, de un estándar diferente de la 27001 incluso, ¿no? Y efectivamente el CCN tiene una herramienta que se llama Pilar que permite la gestión del riesgo pues dando niveles de riesgo, niveles de residuales, qué probabilidad y qué impacto y cómo lo voy a tratar, o sea, de una manera incluso numérica, no alejan, vale, no lo he dicho esto, los escenarios están más enfocados, yo no soy purista en este sentido, pero creo que los escenarios de riesgo que trabajamos en la herramienta y que es mi metodología, bueno, no es que sea mía, es la que yo utilizo, suele ser más cualitativo, ¿no? O sea, es decir, yo considero un riesgo, obviamente está razonado del por qué yo gestiono, yo soy auditor CISA y obviamente damos las evidencias y los razonamientos del por qué este riesgo para mí es alto, no es bajo, pero no le pongo un número concreto, no le pongo del 1 al 10 un 6,5. Pues esto nos lo daría la herramienta Pilar. Si tú tienes recursos internos para poder mantener esa herramienta Pilar, es decir, te quieres embarcar y tienes recursos para poder introducir toda tu información numéricamente, dar valor a todo, o sea, tienes suficiente experiencia en la gestión de riesgos, básicamente, o tienes alguien que se va a dedicar exclusivamente a la gestión de riesgos, es una buena herramienta. Es un poco antigua, de una interfaz un poco feo, con perdón, o sea, la verdad, ¿no? O sea, pero, bueno, puede ayudaros. Hay otras herramientas, hay una en UK también. Bueno, hay otras herramientas más modernas para hacer prácticamente lo mismo. Pero no es obligatorio. Lo que nos pide la norma es, oye, tengamos una gestión del tratamiento del riesgo, que la que yo os planteo es válida. Luego, si ahora viene obviamente un súper experto en gestión de riesgos, puede ponernos todas las pegas que puede considerar. Pero gestión de riesgos, cualitativa o cuantitativa, basada en escenarios, números, probabilidad, impacto, riesgo residual, tratamiento, activos, propietario de los activos, controles, todo esto es absolutamente válido como yo os lo he enseñado. Vale, aquí Rocky pregunta, dice, ¿la herramienta está disponible en portugués? Él es de Brasil. Pues me haces una pregunta que ahora mismo no lo sé. Bueno, Perdóname, ¿tiene, perdóname. ¿tiene algún representante aquí en Brasil, en Sao Paulo? No sé, esto si Vale. acaso, a lo Si me mandas un mejor... email, perdona, Exacto, si me mandas un email, tienes el email en pantalla, perdóname que no lo exacto. sepa, es que casi siempre trabajo en inglés y español, sé que está en otros idiomas, sabía que estaba en francés porque tengo algún cliente francés, perdóname, pero no sabía lo de Portugal, no sabía si está en portugués. Si no estuviera, mm, mm, quiero decirte que no habría problema en traducirlo. Nosotros lo hemos traducido al español en aproximadamente una semana, con lo cual tampoco es mucho. O sea, Ah, si bueno, hay interés por ello, no creo que hubiera problema. a lo mejor es un auditor de allí de Brasil, pues Claro, parece que es una herramienta bastante adecuada, ¿no? sí, correcto, sí, sí, sí. Ah, hay una cosa que efectivamente yo también había pensado, que pregunta Rocky, que es cuando hay algún nuevo elemento en el estándar, alguna revisión, ¿Mm? cómo se adecua la herramienta? Porque si tú pagas un único pago y ya está, ¿no hay un mantenimiento, no hay un coste de mantenimiento de la herramienta? La norma I 27001 no tiene un constante cambio o adaptación. Ha ido cambiando en algunos años, 2013, pero no tiene grandes cambios. Eh, por ejemplo, si tú quieres también gestionar la 27017, que se lo recomiendo a todos, claro, decirlo así parece como que se lo recomiendas a todos, porque es decir, la 27017, que es un complemento, es como un add-on de la 27001, como hemos dicho, está orientado a todas las soluciones cloud, cloud SaaS, cloud híbrido, cloud privada, cloud pública. ¿Quién no tiene algo en cloud, no? Los add-on se añaden, se adquieren
por separado, y si mañana sale una revisión de la 27001, pues lo que haríamos sería, tendríamos sobre todo adaptar aquello que haya cambiado. Como realmente, generalmente los cambios suelen ser pocos, pues tenemos dos opciones. O adquirimos una nueva licencia de la 27001, o bien, que sería lo más recomendable desde mi punto de vista, y movemos la información, o añadimos las nuevas cláusulas o cambios que hayan aparecido. ¿Vale? Sería un poco... Yo no he hecho ninguna adaptación porque llevo años, los años que llevo no ha sido necesario esto. Sí que es necesario ahora con la 27017 adquirir ese add-on, pero no es obligatorio la 27017 para obtener el sello de la 27001. No es obligatorio. Es simplemente para decirle a la empresa, de hecho, si buscáis en Internet empresas que tienen la 27017, pues te van a salir los típicos grandes, ¿no? Pero bueno, pues está muy bien decirle a un cliente o tenerlo, decirle, mira, yo ya cumplo con la 27017, aunque no existe, no está dentro estrictamente hablando de la 27001. Muy bien, pues vamos a dar por finalizado el webinar. Luis, muchísimas gracias por tus explicaciones, muy interesantes como siempre. Nada, muchas gracias a todos y a vuestra disposición, como siempre. Estaros atentos a próximos webinars. De hecho, tenemos ya un webinar efectivamente planificado de Luis en julio, ¿no, Luis? Ya Sí, directamente. sí, a finales de julio, que estén atentos, hablaremos un poco de webs y apps, qué pasa cuando el proyecto no sale bien, llega a juicio y todo esto. Bueno, súper interesante. Estaros atentos a esas comunicaciones. Ya sabéis, los mails los enviamos desde agenda@tecnowebinars.com. Ponernos en vuestras listas blancas. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención. Esperamos veros pronto por aquí. Desde aquí, desde Sant Cugat del Vallès, al norte de Barcelona, en España. Pues nada, me despido y hasta la próxima. Adiós. Muchas gracias.